Bueno, aquí cansado, pero vamos a contestar la pregunta, lo de serio. Cuando Yeshua vino en el siglo primero, en Israel habían varios grupos, cada uno reclamando para sí su autoridad, ¿no? Estaba, por ejemplo, el grupo de los escribas, los cuales venían reclamando su autoridad por Esdras el escriba. Esdras fue el que después de la deportación de Babilonia, cuando regresan a la tierra, encuentran la Torá, y gracias a Esdras se les encomendó la tarea de reproducirla, y de ahí sale el grupo llamado los escribas, que ellos lo que hacían era reproducir la Torá. Por lo tanto, ellos sabían lo que estaba escrito y tenían el derecho de decir si estaba bien o no una enseñanza. El segundo grupo eran los saduceos, los cuales eran los hijos de Sadón. Ya en el tiempo de Yeshua eso estaba un poco contaminado. No, ya habían comprado el derecho de ser sacerdotes y ya no había tanta legitimidad. Los saduceos reclaman de que ellos eran los legítimos custodios de la Torá, por lo tanto los que tenían que enseñar al pueblo, porque la Torá se le dio a Moshe y Aarón. El tercer grupo es los fariseos. Este grupo reclamaban de que ellos eran los humildes, los que más estrictamente practicaban la Torá. Empezaron con Simón el Justo allá en la historia de los Macabeos. Y de ahí entonces ellos reclaman de que la Torá se lo dio a Moshe, se lo dio a Aarón, pero también se le entregaron a los ancianos, y de los ancianos a los profetas, a los jueces, de los jueces a los profetas, de los profetas entonces a la gran asamblea, y la gran asamblea entonces de ahí salió que cualquiera del pueblo puede enseñar. Entonces, por ahí más o menos iba la cosa cuando Jesús nació. Encontramos varios grupos políticos como los herodianos, que eran judíos griegos, que apoyaban a Herodes, eran pro romanos, pro del gobierno. Estaban también los celotes, que eran judíos fariseos, estrictamente estaban en contra del imperio romano y hacían todo una guerra. Y entre todos estos grupos había un grupo que eran los esenios. Los esenios fueron un grupo de personas célibes, personas que se aislaron en montaña, personas que se aislaron de la sociedad porque decían que estaba inmunda, buscando esa paz en los lugares remotos, aislarse del pecado y demás, todo este concepto. Y entonces vivían en las montañas, más o menos así como parecido a Johanán el Bautista, comían miel, andaban con esas ropas así de piel, vivían una vida bien sencilla y se dedicaban al estudio y demás de los astros, de la Torá y demás. Hoy por hoy tenemos dos fuentes de información importantes. La primera fuente de información que tenemos es el judaísmo rabínico fariseico en el 135 después de Yeshua. Hubo una guerra donde todos los judíos fueron exiliados de la tierra a las provincias de África, de Sefarad, de todo lo que es Europa Oriental. Entonces estos judíos llegaron allá y pudieron hacer vida. Entonces estos judíos se llevaron su tradición, se llevaron la Torá, se llevaron todas las historias y demás. La otra fuente que tenemos de aquella época nos llega por el cristianismo, nos llega por los descubrimientos de los esenios. Los esenios, como vivían en las montañas aislados, ellos, el lugar donde vivían, tenían condiciones específicas, los cuales ellos enterraron varios manuscritos y son los que se encuentran en el rollo del Mar Muerto. El rollo del Mar Muerto era una comunidad, la comunidad de Qumran era una comunidad esenia. Entonces, gracias a esos descubrimientos, podemos confirmar muchos libros, inclusive libros que no están en la Biblia, como el libro de Enoch y otros libros, se encontraron en esta comunidad que ellos la estudiaban. El libro de Enoch aparece en algunas versiones bíblicas, no en todas, pero aparecen algunas, especialmente las versiones siriacas y las versiones del Medio Oriente, la Armenia y demás. Entonces, ¿quiénes eran los esenios? Los esenios eran personas que se dedicaban al estudio de esto, como dice el escrito, bien, estudio de las plantas, estudio de los astros y demás.
y rechazaban toda autoridad también de los fariseos, los saduceos, de todos. Yeshua no pudo decir esenios porque Yeshua se identificó bien claro con los fariseos y se identificó también con los saduceos y se identificó también con los esenios y en su momento él dio la respuesta a quien le hacía la pregunta y todo fluyó bien. Si Yeshua se identifica, Yeshua no se alejó de las masas, Yeshua andaba con las masas, Yeshua usaba premisas de los fariseos, tuvo relación con los sacerdotes, tuvo relación con los fariseos. Yeshua en realidad vino por todos. Yeshua es el Ben Elohim, Yeshua es el Mashiach y él vino a cumplir la función de redimirlos a todos, desde saduceo hasta celote. De hecho tenía un celote en su grupo, lo cual no concordaba con la filosofía esenia de no meterse en nada, estar lo más neutro posible. Entonces toda esta historia de que Yeshua era un esenio, no, eso no tiene base. De hecho, los dichos y hechos de Yeshua son dichos y hechos de los sugot, de las parejas, de Gilel, de Shammai, de los que le antecedieron. Y Yeshua es muy recurrente con los profetas, con la Torá, con los dichos y hechos de las tradiciones. Y entonces, por eso Yeshua no